días, bienvenidos a este nuevo seminario del Grupo de Investigación Interasia. Hoy vamos a dedicar este espacio a reflexionar sobre el tema de la lengua china. En concreto, el título del seminario es La enseñanza-aprendizaje de la lengua china y su adaptación al marco común europeo. Aspectos lingüísticos y culturales. Y para ello, para dar este seminario, contamos con Consuelo Marco Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense y tiene una larga experiencia respecto a la docencia de lengua china. Es asesora en la Comunidad de Madrid en temas relacionados con lengua china y está dentro de toda esta dinámica de lo que es la adaptación de la lengua china como lengua extranjera dentro de las normativas de la Unión Europea. Es un gran honor contar con ella, que esté con nosotros, y seguro que este seminario va a ser muy interesante. Gracias a todos. Le dejo ya la palabra. Gracias. Es también para mí un gran honor el poder estar hoy con todos ustedes aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, y más en estas fechas tan especiales, puesto que hoy, esta noche, es Chuxi, Nochevieja, y mañana, día 3, el Año Nuevo. Comienza el año 4709. Termina el año del tigre y empieza el año del conejo. Según los entendidos, se trata de un año tranquilo, sosegado y sin grandes transformaciones a nivel personal, familiar, social, político y económico. Bueno, esperemos que si realmente se produce algún cambio sea para bien. Aún así, aunque es un año tranquilo, aconsejan ser prudente como el conejo y no bajar nunca la guardia, pues la confianza y el relajamiento son los mayores peligros para este año. Y aprovechando esta ocasión, al igual que hice ayer en Casa Asia, cuando presenté el libro de Sara Rovira, quiero desearles a todos ustedes salud, armonía espiritual, fortuna, doble felicidad y larga vida. Todo eso os deseo. Feliz año, pues. Xin nian kuai le, gong xi fa cai. Bien, antes de empezar con el seminario, voy a hacer una breve presentación, pues para que conozcáis en qué estoy trabajando. Ahí en las fotocopias, en el programa general, donde viene el esquema de los puntos que voy a tratar, está mi correo electrónico. Entonces tenéis dos bloques, uno con los puntos que voy a ir mencionando y el otro es el bloque de los complementos. Yo, según vaya exponiendo, pues para no perder tiempo, os diré que vayáis acudiendo a tal página. Bien, mi nombre es Consuelo Marco Martínez, soy doctora en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid y en Filología China por la Universidad de Furen, en Taiwán, República de China. Mi memoria de licenciatura, mi tesis doctoral, así como numerosos libros y artículos han versado sobre lengua, literatura y filosofía contrastivas chino-español. Entre ellos quiero destacar una gramática de chino para hispanohablantes, un manual sobre escritura china, otro sobre radicales, una serie de relatos breves divididos por niveles de aprendizaje para que los españoles que estudian chino aprendan vocabulario, fijen estructuras sintácticas y además pues, aprendan costumbres y tradiciones del pueblo chino. Bueno, tengo también publicado un libro sobre vocabulario y situaciones comunicativas más frecuentes adaptadas al marco común europeo. Y en la Enciclopedia Universal de Micronet tengo una historia del taoísmo y su influencia en la literatura y en el arte, una historia de la literatura china,
otra de la literatura china solamente ya moderna y contemporánea, en fin, etcétera. Actualmente imparto clases en la Universidad Complutense, en el Departamento de Lengua Española, y me estoy especializada ya en lo que es el posgrado. En el posgrado de Lengua y Cultura Contrastivas, yo me dedico al módulo chino-español, y en el máster también oficial de la enseñanza del español como segunda lengua. Yo también me ocupo del módulo chino-español. Y este mismo máster también lo imparto en otro que es título propio, que es igual, pero en vez de ser de una segunda lengua es español como lengua extranjera. Más o menos lo mismo. Imparto también clases de chino, esta vez a nivel comunicativo, en el Centro Superior de Idiomas Modernos de la Complutense, en el CSIM. Ahí este año estoy impartiendo un nivel B2.2 del marco europeo. Además, ese es el tercer año en que he abierto un máster título propio de traducción chino-español. En lo que es el Instituto de Idiomas, que lleva ya más de 30 años, pues faltaba el chino. Este es el tercer año. El problema que tengo es la dificultad para encontrar a buenos profesionales, buenos profesores, y también que todos mis alumnos son chinos. Claro, este máster se había pensado pues para españoles. Entonces, claro, hay que reorganizar pues todas las asignaturas, porque realmente, como son chinos, lo que les falta pues es conocer aspectos relacionados con la lengua, la literatura y la cultura chinas, ¿no? Por eso, como todavía no puedo, yo ahí imparto también una especie de seminario en 2 cuatrimestres, que es la cultura y la sociedad española actual a través de los textos. En fin, para intentar llenar esas carencias. Todos los años también la Consejería de Educación acude a mí para que imparta unos cursos a profesores de colegios y de institutos. Bueno, la inmigración china ha aumentado considerablemente y muchas veces estos profesores tienen muy buena intención, pero no saben acercarse a esos alumnos chinos, no saben por qué tienen esos problemas lingüísticos, culturales. En este curso no se trata, evidentemente, de que esos profesores aprendan chino, sino simplemente explicar un poco la tipología lingüística de ambas lenguas para que ellos, insisto, sin saber chino, puedan deducir qué problemas van a tener esos alumnos, por qué se producen esos y no otros, y a partir de ahí pues asignarles un nivel adecuado dentro del proceso de aprendizaje. Además, también he colaborado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo lo que es la adaptación de la enseñanza, aprendizaje y evaluación del chino, es chino para hispanohablantes, al marco común europeo. Ya sabéis que está el marco de referencia, pero eso es general para todas las lenguas. Luego, cada lengua tiene, por ejemplo, la enseñanza del español como lengua extranjera, pero luego la enseñanza del español para franceses, italianos, rusos es diferente. Entonces, mi labor se centraba en lo que es la enseñanza y aprendizaje del chino para hispanohablantes. Bien, soy también la intérprete oficial de chino del gabinete rectoral y del gabinete lingüístico de la Fundación de la Universidad Complutense. En esos últimos años pues hemos ido bastante a China para firmar convenios con diferentes universidades. Asistimos también a la Feria de Educación y cuando el Foro de Rectores Hispano-Chinos se reúne ahí en China, pues también siempre les acompaño yo. En fin, también estuve con Ruy Gallardón en las Olimpiadas, con la ministra Mercedes Cabrera en el 2007, cuando se firmó el memorando de entendimiento educativo, por el cual ya se convalidan los títulos, los diplomas, y gracias al cual ya los chinos, sin necesidad de acceder a la selectividad, pues pueden venir directamente a la universidad. Por eso en estos años hemos visto un incremento considerable de alumnos y esto va a seguir continuando. Y ya, en fin, a modo de información, pues que sepáis que todos los meses de agosto organizo viajes a China de 15 días por los lugares más representativos. Si alguno tiene interés, pues me manda un correo y yo sin ningún compromiso les envío información. Este año además he sacado un viaje nuevo por la zona de Tíbet y de Yunnan. Bueno, es un poco para que sepáis mis líneas de investigación, o sea, lengua china, lengua y cultura contrastiva chino-español, enseñanza de español a chinos, de chino a españoles y todo lo relacionado con la traducción e interpretación. Bien, ahora en un bloque de las fotocopias tenéis lo que es el esquema, ¿no? Es el que quiero que vayáis mirando hasta que yo ya diga una página concreta del otro bloque. Nuevas y urgentes necesidades
ante el auge del idioma chino. China ya no nos suena a chino, pues cada vez está más cerca. La segunda economía mundial en términos de Producto Interior Bruto y tercera potencia comercial ha entrado en la Organización Mundial de Comercio. Sus productos inundan los mercados europeos y americanos. El Premio Nobel de Literatura del año 2000, Gao Xingqian, es chino. Las adopciones de niñas chinas han aumentado. Las calles y colegios de toda España se llenan de inmigrantes chinos. Son cada vez más los empresarios chinos que invierten en España y los españoles que invierten en China, donde se ha celebrado los Juegos Olímpicos en el año 2008 en Beijing y la Exposición Universal en 2010 en Shanghai. En las universidades españolas estamos viendo que se han creado también nuevos títulos de grado y de posgrado, tanto sobre Asia en general como sobre China en particular, adaptados ya al Plan de Bolonia. La firma en octubre de 2007 del llamado Memorando de Entendimiento Educativo y el Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Diplomas entre España y China representa un hito histórico para el intercambio y la movilidad entre nuestros alumnos, profesores, investigadores y en general para todos los titulados, lo que en definitiva supone un acercamiento hoy imprescindible entre España y China. Se han creado, por tanto, nuevas y urgentes necesidades a las que hemos de hacer frente. Punto 2. Resumen y objetivos de este seminario. Aquí me propongo relatar mi experiencia sobre cómo en la Universidad Complutense, en estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, estamos llevando a cabo la adaptación de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua china para hispanohablantes al llamado Marco Común Europeo de Referencia, también conocido simplemente como Marco o como MECER. Debido a que dispongo de poco tiempo, tan solo 2 horas, me limitaré a ofrecer unas pinceladas sencillas y concretas sobre los principios, contenidos y estrategias para conseguir el objetivo final que se propone el marco, que el hablante que estudia chino como lengua extranjera llegue a ser capaz de comunicarse de forma comunicativamente adecuada a un contexto determinado. Es decir, el objetivo va a ser lo que se conoce como competencia comunicativa o competencia intercultural. A su vez, nos dice, el marco es muy general, repito, y da todo, es muy generalidades para todo. Luego, claro, hay que saber aplicarlo a cada idioma. El marco nos dice que en el interior de esta competencia comunicativa distinguimos otras subcompetencias o competencias menores. Primero, la subcompetencia lingüística. A su vez, en su interior distinguimos la competencia gráfica o escritura, donde estudiaremos cómo el español es una lengua alfabética frente al chino, que es una lengua morfosilábica a través de caracteres. Estudiaremos todo lo que son las clases, formación de caracteres, por supuesto, todo lo relacionado con la simplificación y con las reglas de ortografía del pinyin. También tenemos la llamada subcompetencia fonológica. Aquí vamos a estudiar el sistema vocálico, el sistema consonántico, los tonos, la entonación. En español tendríamos el acento de intensidad, pero en chino evidentemente no es diacrítico, no sirve para distinguir significados. En la competencia morfológica, yo me propongo sobre todo acabar con 2 mitos, ¿no? Como ayer comentábamos en la presentación del libro de Sara Rovira, y es la concepción del chino como lengua aislante y como lengua monosilábica. Esto hoy en día no es cierto.
Entonces, aquí también vamos a ver cómo el chino sí que tiene gramática, tiene formación de palabras, y veremos las categorías gramaticales que existen en chino y que no existen en español, y a la inversa. En la subcompetencia sintáctica, pues veremos las funciones sintácticas, que no siempre coinciden en estos dos idiomas, el orden de palabras, la estructura oracional, etc. Y en la subcompetencia léxico-semántica, pues vamos a estudiar lo que es la denotación y connotación, el tabú y eufemismo, polisemia y homonimia, sinonimia, en fin, etc. Esto es lo que se refiere a la subcompetencia lingüística. Ahora bien, el marco también nos dice que hemos de estudiar la subcompetencia discursiva. Por competencia discursiva entendemos la habilidad tanto para entender como para crear distintos tipos de textos o discursos, que pueden ser tanto orales como escritos. Por ejemplo, una descripción, una narración, pues contar un chiste, un suceso, una anécdota, etc. El discurso es necesario que se organice con cohesión y coherencia. Son dos términos que no hay que confundir. Cohesión hace referencia a la forma, es decir, pues pronombres, elementos anafóricos y catafóricos, conectores, conjunciones, incluso la puntuación, mientras que la coherencia hace referencia al significado. Aquí los datos tienen que ser los relevantes, ni mayor ni menor información. Además, esta ha de poseer un orden lógico y cada párrafo ha de desarrollar una idea. También tenemos la subcompetencia estratégica. La subcompetencia estratégica cumple con una doble función. En primer lugar, analizar el proceso de aprendizaje utilizando las estrategias adecuadas. Y en segundo lugar, ser capaz de compensar las dificultades que puedan surgir a lo largo de la comunicación. Esta subcompetencia es bastante reciente, apenas hay datos y hay escasos materiales didácticos. Por ejemplo, crear asociaciones mentales, asociar imágenes y sonidos, dar respuestas físicas, adivinar el significado. A veces leemos un texto y podemos entender el conjunto, aunque no necesariamente comprendamos cada uno de los términos. También otro mecanismo sería acudir a la paráfrasis. No es un término, pues puedo explicarlo a través de un rodeo e incluso usar otras lenguas que nos sirvan de apoyo. Aquí también se estudiarían otras estrategias relacionadas con el control de la ansiedad, de las emociones, etc. Pasamos a la subcompetencia sociocultural. Es evidente que comprender el contexto sociocultural de comunicación para descodificar un mensaje con acierto es básico. Así evitaremos los malentendidos y los choques interculturales. Por ejemplo, para que me entendáis, los chinos con frecuencia preguntan: ¿has comido ya? Esto no ha de interpretarse en su traducción literal. No puedo decir, pues no he comido, porque le pongo en un compromiso, ¿no? O por ejemplo, ¿a dónde vas? Ni chinali, ni chinar. Pues a lo mejor un extranjero se puede sentir con cierta irritación y puede pensar, bueno, ya ¿qué le importará dónde yo vaya? Entonces, son fórmulas de cortesía para establecer el contacto. También es muy frecuente que los chinos te pregunten: ¿tienes novio? No te conocen apenas, te acaban de presentar: ¿tienes novio? Ni yo medio nampeño. Dices, pero bueno. O ¿estás casado? Ni chehunlama. O incluso hay veces te preguntan por el sueldo, el salario que ganas al mes. A mí esto me ha pasado con personas pues, que apenas me conocen. Aquí en España, pues ni siquiera tu íntimo amigo te pregunta así, pues cuánto ganas.
Lo que quiero decir es que este contexto sociocultural es importante. Entonces, no solamente es lo lingüístico, o sea, no solamente es la parte fonológica, morfológica, sintáctica, léxica, eso es importante, por supuesto, pero también ese contexto sociocultural en el cual, al final, me voy a volver a centrar más detenidamente. El marco nos habla también de que el alumno que estudia una lengua extranjera, en este caso el chino, ha de adquirir una subcompetencia paralingüística. Y aquí introducimos pues las pausas, los silencios, los suspiros, los llantos, las risas y cualquier emisión sonora y onomatopéyica. Y, por último, es también importante la comunicación no verbal. Aquí veremos también después que vamos a tratar la subcompetencia kinésica, la kinésica, lo que son los gestos faciales, las posturas del cuerpo, la proxémica, ¿no?, es la organización del espacio físico, y la cronémica, cómo se administra el tiempo en las diferentes culturas. Entonces, el marco nos insiste, tenemos que tener muy claro este esqueleto, estas subcompetencias: lingüística, discursiva, estratégica, sociocultural, paralingüística y la comunicación no verbal. O sea, gestos, tiempo y espacio. Y lo que es más importante, nos dice el marco, hemos de intentar que esto no sea de forma independiente, aislada, sino de manera contextualizada y armonizada. O sea, perfectamente integrada. Claro, esto como base teórica sí se dice fácilmente, pero luego no es nada fácil elaborar material didáctico y llevarlo a cabo, ¿no?, en nuestras clases. Punto 3. Antecedentes, planteamientos metodológicos y documentos del marco. Bien, antecedentes. Debido a una serie de circunstancias político y sociales, la lingüística durante mucho tiempo fue de carácter marcadamente teórico, ya fuera descriptivo o sincrónico o diacrónico o histórico, pero claramente teórica. Sin embargo, llegamos a mediados de la década de los 40 y aquí se va a producir un gran cambio. Por primera vez, la lingüística comienza a interesarse por un problema real y práctico, que es la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. ¿Por qué? ¿Qué sucede en este momento? Llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las relaciones con los aliados y la necesidad de actividades de espionaje exigen el aprendizaje, sobre todo del inglés, del alemán y del japonés, de forma urgente y efectiva. Es en ese momento cuando empiezan a crearse los primeros programas para aplicar los conocimientos teóricos a la enseñanza de lenguas extranjeras. Esto va a ser el germen de la paulatina institucionalización de esta actividad. Resumiendo ahora, fechas importantes que tenéis que recordar. Primero, 1948. Es cuando tiene lugar el primer Congreso Internacional de Lingüística Aplicada, ¿no? Y más tarde, ya en el 64, es ya cuando se llevan, es el segundo, y ya se llevan acciones más concretas, ¿no? Sirve para poner en contacto a estudiosos especializados en enseñanza de lenguas que hasta entonces pues, habían estado bastante dispersos. Este segundo congreso tiene lugar en Francia. Entonces, a partir de entonces ya se celebran congresos, se crean muchas asociaciones, empieza a haber publicaciones periódicas, incluso cursos y seminarios para la formación de profesores como lengua extranjera, y todo esto sucede tanto en Europa como al otro lado del Atlántico. Y ahora también, por primera vez, empiezan a interesarse por estos temas las editoriales. Se dan cuenta que pueden resultar, ¿no?, un buen negocio. Ahora la metodología empieza a cambiar y adaptarse a los diferentes estudios de interlengua. Sabéis que es un proceso muy complejo por el cual un hablante nativo
va interiorizando de forma gradual todos los mecanismos lingüísticos, culturales y extralingüísticos que le van a ir permitiendo con el tiempo llegar a adquirir esa competencia comunicativa. Ya sabéis, y no voy a entrar en ello, en que existen numerosas etapas de interlengua y que no siempre son iguales para todos, según la capacidad intelectual, según la edad, la motivación, si estamos o no en contacto con hablantes nativos. Pues una etapa puede durar más o menos, o podemos tener 5, 6 o 7 interlenguas diferentes según estas circunstancias. Vamos a encuadrar bien cómo surge el marco europeo. Durante siglos, en Occidente, el método que se había difundido había sido el método tradicional, que da importancia a la gramática y a la traducción. Por eso, las destrezas que fomenta son la comprensión lectora y la expresión escrita. Se basa en la creencia de que un sistema gramatical de cualquier lengua obedece siempre a una serie de reglas lógicas de valor universal. Además, toma como modelo los textos escritos y lo que ellos denominan autoridades literarias. ¿Por qué? Conciben la lengua como un ser vivo. Una lengua, como igual que el hombre, nace, crece, se desarrolla y llega a su mayor esplendor y con el tiempo va decayendo hasta que muere, como le sucedió al latín. Según ellos, esta época de mayor esplendor se encuentra, en el caso de España, en el Siglo de Oro. Por eso los textos que introducen son de autores pues como Cervantes, Quevedo, Góngora, Garcilaso, etc. En cuanto a aspectos culturales, en el método tradicional apenas aparecen mencionados, y si aparecen es lo que se denomina una cultura enciclopédica. A lo mejor se nos habla del arte, de la escultura, de la historia del siglo XV. Es bueno, ¿vale? Cuanto más conozcamos, mejor. Pero es evidente que el tener conocimientos de esta clase de cultura, eso no va a hacer que la persona pueda comunicarse y expresarse mejor al aprender una lengua. Por eso, en los años 30, y como reacción, surgen los llamados métodos estructuralistas. Resumiendo mucho también, aquí la importancia no va a estar en un elemento aislado, independiente, sino que cada elemento lingüístico adquiere su valor según el juego de relaciones y oposiciones que se establezca entre ese elemento y el resto de elementos que forman parte de ese mismo sistema. Ya sabéis que el gran maestro es Ferdinand de Saussure y que él pone el ejemplo de las piezas de un reloj o el juego del ajedrez. Ahora, por primera vez, se va a dar importancia a la lengua oral y por primera vez se estudia el lenguaje coloquial, los refranes, las expresiones hechas. Antes era algo que despreciaba, ¿no?, los del método tradicional. El método estructural es de carácter conductista. Se centra en la repetición y automatización de estructuras fonéticas, gramaticales, léxicas, y todos hemos estudiado, ¿no?, con libros de este tipo, por los ejercicios de repetición, de sustitución, de expansión, de transformación de modelos, etc. En el método estructuralista, la cultura aparece totalmente descontextualizada y además de forma tópica y estereotipada. Por ejemplo, en el caso de la lengua española, pues parece ser, según estos manuales, que los españoles todos los días pues comíamos paella y tortilla de patata, y que todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, bebíamos sangría. También aparecen textos con dibujos incluso de mujeres vestidas de negro, con el cántaro y la botija, ¿no?, cuando iban a la fuente del pueblo. Aparecían también temas relacionados pues con los bautizos, las comuniones, las procesiones. O sea, era una imagen muy rancia, ¿no? Bueno, realmente en aquella época pues en parte también era así. Pero el problema radicaba en que estos primeros manuales se realizaban fuera de España. Entonces también tenía una visión distante. O sea, muy posteriormente
es cuando empezaron a crearse manuales estructuralistas escritos por los propios españoles, ¿no? Entonces ya empieza a cambiar un poco estos tópicos, pero repito, se caracteriza por una cultura descontextualizada. Llegamos ya a los años 60, dentro del llamado Proyecto de Lenguas Vivas del Consejo de Europa. Esto es muy, muy importante. Aquí empiezan a surgir los llamados métodos nocional-funcionales. Claro, se estaba viendo que tanto el método tradicional como estructuralista pues no era suficiente, había vacíos, y el problema que tenía este último es que sí, se aprendían estructuras gramaticales, pero luego era difícil aplicarlas a un contexto concreto. Además, daros cuenta que en esta época también es cuando llegan a su mayor esplendor la semántica y la pragmática. Entonces, en estos métodos nocional-funcionales, repito, que son los primeros que utiliza el Consejo de Lenguas Vivas de Europa, empiezan por primera vez en toda la historia a dar importancia a las llamadas funciones lingüísticas, o sea, objetivos comunicativos. Entonces, ahora lo importante ya no va a ser aprender gramática, sino objetivos comunicativos, ¿no? Hay muchos, pues por ejemplo, saludar, despedirse, presentarse, describir personas, narrar acontecimientos, ubicar objetos, expresar felicidad, dolor, saber disculparnos, protestar, e incluso en un libro, es muy gracioso, aparece un apartado para enseñar a este alumno extranjero a ligar, cómo se liga, que también es distinto, ¿no?, en las diferentes culturas. Entonces, lo importante son estas funciones lingüísticas. Luego están las nociones lingüísticas, que se refieren ya a todo tipo de conceptos, tanto gramaticales como extralingüísticos, que son necesarios para conseguir ese objetivo principal, que eran las funciones comunicativas. Entonces, repito, se cambia la orientación. Entonces, ahora eso va a ser secundario, va a estar al servicio del objetivo comunicativo, de la función. El concepto de competencia comunicativa existe ya en este momento. Lo que pasa es que es un concepto muy rudimentario, que no está tan enriquecido como lo que yo he mencionado antes, ¿no? No se habla de todas estas subcompetencias. Bien, llegamos así ya a los enfoques comunicativos, ¿no? Sabéis que el marco común europeo se centra en un enfoque comunicativo. Este método se desarrolla especialmente a partir de los años 70 y es una continuación de lo anterior, de lo que el Consejo Lingüístico de Europa había empezado con los métodos anteriores. Se pretende superar el vacío y las carencias de la metodología anterior y, sobre todo, se quiere homogeneizar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de lenguas. Integra de forma interdisciplinar las aportaciones de distintas disciplinas, de la psicolingüística, de la etnografía del habla, de la sociolingüística, de la pragmática, del análisis del discurso, de la conversación, por supuesto de toda la lingüística, etc. La clave, pues, está en concebir la lengua como un instrumento de comunicación y conseguir esa competencia comunicativa que garantice al hablante poder participar de forma adecuada en las distintas situaciones concretas. Entonces, repito, el objetivo del marco son todas esas competencias y subcompetencias que he mencionado al principio. En lo que se refiere a la enseñanza del español, esto lo ha llevado a cabo el llamado equipo Pragma, el equipo de Aquilino Sánchez y el plan curricular del Instituto Cervantes. Tenéis que saber que, aparte del inglés, el español es la única lengua que ha llevado a cabo la adaptación completa al marco. En el resto hemos hecho, digamos, labores muy parciales. En la mayoría pues nos hemos quedado en los recursos lingüísticos. Luego se acabaron los fondos y eso está cortado. Es una lástima, ¿no? El marco forma parte del proyecto general
de Política Lingüística del Consejo de Europa. Lo podéis seguir ahí, en las fotocopias. Este se fue desarrollando en los años 80 y 90 y lo llevaron a cabo profesionales en la enseñanza de lenguas extranjeras de toda Europa. Además, este esfuerzo está avalado por numerosos proyectos que han marcado de forma significativa las últimas décadas y que yo ahí, en las referencias que os he puesto en la bibliografía de Internet, ahí está, cada uno de estos proyectos está especificado y aclarado, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende pues es unificar directrices para enseñar y aprender lengua dentro del contexto europeo. Pero no solamente las lenguas europeas, sino también otras lenguas extranjeras que se van a enseñar y aprender aquí. Uno de los proyectos clave por su dimensión fue la celebración del llamado Año Europeo de las Lenguas, en el 2001, que contó con un firme y comprometido apoyo de los países miembros y que se tradujo en la realización de más de 25.000 actividades. Fue entonces cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España se comprometió a difundirlo por todo el territorio español. Como objetivo, seguir las fotocopias, hemos dicho que sirva de referencia, y solo de referencia porque es muy general, para enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas. Además, es de utilidad no solamente para profesores y docentes, sino también para alumnos, examinadores, autores de manuales, formadores del profesorado, administradores educativos, etc. Se insiste además en que el marco no solamente ha de aportar conocimientos, destrezas y conciencia sobre el proceso de aprendizaje, sino que también nos dice el marco ha de transmitir valores. Y cito literalmente, los individuos, así, serán más independientes para pensar y actuar, y más responsables y participativos. Entonces, esto, a su vez, dice, contribuye a favorecer la ciudadanía y la convivencia. Esto está muy bien. Estamos en un mundo globalizado. Tenemos ya, digamos, personas procedentes de diferentes países, lenguas y culturas. Claro, esto en teoría está muy bien, pero podemos preguntarnos qué valores hay que transmitir. En el marco europeo se está de acuerdo, por supuesto, en que sean valores democráticos y basados en los derechos humanos. Pero el problema radica en que hay una facción que pretende también introducir valores cristianos. Entonces, claro, si tú introduces valores cristianos, y aquí en la comunidad europea hay pues, de todo, hay también musulmanes, budistas, hinduistas, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, claro, para nosotros eso puede ser, digamos, un punto negativo que va a hacer que no todos se sientan identificados e integrados. Pero luego está la otra sección que dice, sí, claro, porque es que el cristianismo es algo esencial a la cultura pues, europea y tiene que aparecer. Los otros contestan, no, tenemos que crear unos valores laicos, como un paraguas en cuyo interior pues puedan estar pues todos, ¿no? De cualquier religión, de cualquier cultura, incluso pues ateos. Entonces, el problema por el que no se ha terminado, digamos, de diseñar este punto radica precisamente ahí. Todavía hay cierta resistencia. Y luego pues parece ser que nuestro querido José María Aznar, en una de las últimas reuniones, pues volvió a insistir sobre este aspecto y no solamente no se ha avanzado, sino que incluso se está retrocediendo, desde mi punto de vista, en algunos sentidos, ¿no? Bueno, las referencias y niveles establecidos en el marco deberán constar en el Europass, seguir las fotocopias, conjunto de documentos común en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Su entrada en vigor fue aprobada en el 2005 por el Parlamento Europeo.
Su finalidad fundamental es la de facilitar la movilidad entre estudiantes, trabajadores, investigadores, profesores. Entonces, este Europass es un dossier formado por 5 documentos, lo tenéis ahí: el Curriculum Vitae Europass, el Portfolio de Lenguas Europass, documento de movilidad, el suplemento Europass al título y el suplemento Europass al título superior. Bueno, en la página 3, donde os he puesto la bibliografía, podéis encontraros, y sobre todo a través de Internet también aparecen documentos enteros, e incluso podéis bajaros directamente muchos impresos. Yo me voy a centrar en el portfolio. El portfolio de Lenguas Europass pretende informar sobre el nivel de competencia lingüística del alumno y sobre sus experiencias que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Consta de 3 partes. Aquí tenéis esta fotocopia. El pasaporte lingüístico Europass. Es un ejemplo, ¿no? Es una manera sencilla de resumir las habilidades en las diferentes competencias lingüísticas. Es decir, hablar, leer, escribir, escuchar e interactuar. Y está compuesto de 6 niveles. El nivel de usuario básico, que corresponde al nivel A1 y A2. Usuario independiente, que sería el B1 y B2. Y el usuario competente, que sería el C1 y el C2. Ahora bien, no hay que caer en la trampa de pensar que cada nivel corresponde a un año, a un curso académico, no. Depende de las circunstancias, del número de horas que estemos dedicando, ¿no?, a ese idioma, de si lo estudiamos en el país de origen o no, pues podemos hacer subdivisiones. Por ejemplo, en el CSIN, en la Complutense, pues dentro de la A1 tenemos a su vez A1.1 y A1.2. Es decir, que ese nivel A1 no se consigue solamente en un curso. Igual que luego el A2, pues tenemos A2.1, A2.2. Eso ya, según el contexto docente concreto, pues se puede ir adaptando. Pasamos al punto 4, especificidad del chino mandarín y retos en su adaptación al marco. En un principio, el marco se pensó, claro está, para las lenguas indoeuropeas, pero con el tiempo se ha hecho también obligatorio para todas las demás, para todas las otras lenguas que se enseñan en los países miembros de la Unión Europea, muchas de ellas muy alejadas geográfica y tipológicamente. Así, por ejemplo, en la Universidad Complutense se está llevando a cabo con el chino, el japonés, el coreano, el hindi, el suajili, el turco, el yiddish y otras lenguas africanas que yo la verdad que ni sabía que existían. Entonces, repito, tenemos lo que es enseñanza general del chino para extranjeros y aparte enseñanza de chino, en este caso para españoles, ¿no? En fin, yo estaba comentando que esta labor la he realizado como un encargo de la Consejería de Educación, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Y he de reconocer que a veces lo he estado llevando a cabo de una manera un tanto artificial, intentando de alguna manera forzar el chino para ajustarlo a un ideal, a unos moldes que, insisto, nos vienen impuestos, por mucho que el Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa diga que se trata solo de una referencia. Sí, es una referencia, hay un margen, por supuesto, de movimiento, pero en algunos aspectos no, hay que ajustarse, ¿no?, a ellos. Así, por citar solamente un ejemplo, es evidente que en chino, por ser una lengua, digamos, de escritura no alfabética, sino a través de caracteres, pues siempre va a haber un gran desfase o descompensación entre la expresión, comprensión e interacción oral por una parte y la comprensión lectora y expresión escrita por otra. Eso es inevitable, ¿no? Así es muy posible
pues vamos, yo tengo alumnos que nunca han ido a China, pero que son muy trabajadores, muy estudiosos, escriben los caracteres, escriben muy bien, pueden escribir, pueden leer, pero claro, luego les cuesta mucho pues entender y expresarse ellos mismos, ¿no? Y tengo también, y cada vez más en estos años, la segunda y tercera generación de chinos que se están incorporando a la universidad, se apuntan a clases de chino. ¿Y qué pasa? Pues que hablan perfectamente chino, algunos de ellos, claro, hablan con la familia en chino y hablan mejor que yo. Pero claro, no escriben nada, algunos ni siquiera su nombre. Con lo cual, claro, al principio era difícil, digamos, integrarles con el resto. Decidimos hacer un grupo aparte, pero claro, siempre el requisito es que como mínimo haya 10 alumnos para formar grupo. Entonces, bueno, no es fácil, pero es que es una descompensación enorme, sí, y haría falta quizás sí, atenderles como un grupo especial. Aún así, bueno, y aquí podríamos también hablar de todo el problema que está habiendo ahora pues, en los colegios chinos. Yo sé que en Barcelona hay, en Madrid, que yo sepa existen 11 colegios chinos, sí, a donde van los hijos de los inmigrantes chinos los sábados, pues para aprender, ¿no? Aquí igual nos encontramos en circunstancias muy, muy diferentes. El problema es que no hay un buen profesorado, con mucha suerte que sean licenciados en algo. Pero realmente, claro, son nativos, pero no son conscientes de su propia lengua. No les preguntes, ¿y esta partícula y por qué se usa aquí? Ah, pues porque el chino es así, y se quedan tan anchos, ¿no? Y luego tampoco hay material didáctico adecuado. Los libros que utilizan, tanto en los colegios chinos que vienen por parte de Taiwán como de China continental, son libros, manuales que utilizan los niños chinos en China o en Taiwán. Pero claro, ellos allí viven ahí y hablan chino. Son inapropiados para niños chinos que están en este caso en España. Y yo sé también que con mucha frecuencia se ha conseguido el efecto contrario, en el caso de los niños. En ellos lo importante, a mi modo de ver, es suscitar su interés, es lo fundamental, que se diviertan aprendiendo, que aprendan un poco menos y dicen, bueno, pero sobre todo el interés, que lo pasen bien. Claro, con esta metodología totalmente tradicional de repetir ahí como papagayos, de escribir, pues muchos niños acaban por odiar el chino, con lo cual es una pena, porque eso ya en un futuro ya tienen una actitud negativa, ¿no? Entonces pienso que se debería prestar una especial atención a este tipo de jóvenes. Bueno, aún así, y pese a la enorme complejidad que entraña el llevar a práctica este ambicioso proyecto del Marco de Europa, y pese también a que numerosos aspectos deberán ir perfeccionándose a través de la experiencia que da los años, creo que su espíritu de tender puentes y de facilitar la movilidad y los contactos entre diferentes países es positivo. Insisto, el espíritu general es positivo. Luego hay aspectos que hay que concretar y que habrá que ir mejorando con el tiempo. Bien, pasamos a la parte de análisis contrastivo, puntos clave y recursos lingüísticos. Esto también es inmenso, voy a tener que resumir mucho. Estoy diciendo que en España todavía estamos en una fase incipiente en lo que se refiere a la adaptación del chino, y no solamente del chino, sino de otros idiomas que se imparten también aquí. He dicho también que la única lengua española que ha terminado todo el proceso, o sea, es el español, ¿no?, con el plan curricular del Instituto Cervantes, que incluso a la hora de establecer aspectos relacionados con el chino pienso que deberíamos tenerlo en cuenta porque nos da muchísimas ideas. En el caso del chino, pues tan solo los recursos lingüísticos que he elaborado yo, totalmente insuficiente, y aquí el problema es a veces también intentar un equilibrio entre los niveles y objetivos de este marco europeo y el examen HSK. No siempre coinciden, ¿no? El nivel inicial, el A1 y el A2 del marco europeo, adaptado al chino, los llevó a cabo el profesor de chino y jefe de departamento de la Escuela Oficial de Idiomas, don Li Wantan, y los niveles B1 y B2 los he elaborado yo, están ya publicados en el boletín de la Comunidad de Madrid, lo tenéis ahí puesto, el B1 del 22 de junio de 2007 y el B2 el 30 de julio de 2008. Faltan
por elaborar los de C1 y C2. Pero claro, estos ya son niveles muy específicos para personas que se van a especializar en enseñar su propia lengua y cultura a extranjeros. Y, por ejemplo, en el caso del español, hay muchos españoles, licenciados o profesores universitarios que no lo han pasado. O sea, no es nada fácil, incluso para los hablantes nativos. Bueno, yo voy a comentar un poco cómo he realizado esta labor, que es la que conozco y en la que sigo trabajando. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta las capacidades que se han de conseguir en cada nivel del proceso de aprendizaje, en lo referente siempre a 5 destrezas: comprensión auditiva, comprensión oral, expresión escrita e interacción oral. Bien, en las páginas 0 y 3 del bloque de complementos, 0 y 3, tienen ustedes especificado lo que se pretende en cada nivel del marco. Y están también ahí unas fotocopias que están ahí, que yo las he pasado para que las fuerais viendo. Me imagino que ya las habéis visto un poco por encima. Luego ya es sentaros y con detenimiento mirarlo, ¿no? Bien, basándome en ese cuadro y en otros que aporta el marco, establecí una serie de puntos clave o de énfasis para cada nivel dentro del proceso de aprendizaje, y después intenté encajarlos en el vocabulario y en las situaciones comunicativas más frecuentes. El resultado fue el que veremos a continuación, y ahí pueden ver ustedes desde la página 4 a la 13 de las fotocopias. Y aquí quiero dejar constancia de que la terminología, el orden y la estructuración de contenidos no son personales, pues la Consejería de Educación los elaboró para todos los idiomas por igual. Existen 9 apartados: oración, grupo, sintagma nominal, grupo del verbo, adverbios, partículas, enlaces, discurso, etc. Pero, a su vez, se pueden resumir en 4 grandes bloques: lo que es la oración, discurso, léxico, semántica, entendida esta como una disciplina transversal, y fonología y ortografía. Esos 4 grandes bloques. Nótese además, ¿lo estáis viendo o no? Las fotocopias. Tenéis localizada la página, ¿no? Nótese además que algunas categorías aparecen recogidas, aunque desde diferentes puntos de vista, en varios apartados o secciones. Así, por ejemplo, es lógico que las conjunciones aparezcan dentro de la oración compleja, como en enlaces y también en cohesión y organización del discurso. De que si lo veis repetido no penséis que es un error, es por esa causa, ¿no? Bien, por cuestión de tiempo yo voy a comentar, en fin, algunos aspectos que considero más interesantes y que son los que distinguen el español del chino. O sea, me voy a centrar en lo que es diferente. Bien, podéis ver el primer bloque, que es la oración. Aquí, en fin, esto requiere previamente un estudio contrastivo, ¿no?, en el que veríamos cómo, y tenéis también por ahí una fotocopia, esta, en la página 4, bueno, esta, la página 4, un estudio contrastivo previo para entenderlo. El marco europeo nos obligaba a todas las lenguas a hacer un estudio tipológico basándonos en la tipología sintáctica del orden de palabras que establece Grinberg, ¿no?, y que luego es perfeccionada por sus discípulos. Bueno, resumiendo, existen varios tipos de lenguas. Las 3 más frecuentes son las que yo he mencionado aquí. Vamos a resaltar sobre todo el chino, que tiene tendencia, ojo, ninguna lengua se ajusta al 100%, tendencia a SOV, luego diré en qué consiste, y el español, que es una lengua SVO, sujeto, verbo, objeto. Ahora bien, cuando hablamos de VO, no solamente nos estamos refiriendo al orden que mantiene el objeto respecto al verbo, sino
al orden que mantienen todos los modificadores respecto al núcleo. Por ejemplo, esto es lo que establece Greenberg. O sea, él habla de otras lenguas, él no habla del español ni del chino, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo del complemento directo porque hay que matizarlo en chino. En las lenguas SVO como el español, bueno, el objeto en español, vamos a ver, y me refiero a la forma no marcada, ojo, no quiere decir de ninguna manera que no existan otras posibilidades. Claro que existen, pues en las exclamaciones, en las interrogaciones. Cuando yo quiero enfatizar algo, el orden cambia, pero son estructuras marcadas. Nos referimos, insisto, a la forma no marcada. En español, el complemento directo pues va detrás, ¿no? Compré este vestido. Ya veremos qué pasa con el chino, que tiene 4 posibilidades. En español, el complemento agente va detrás. Esta carta ha sido escrita por el profesor Lee. Daros cuenta que si yo digo que el chino es S o V, pues va a ser todo justo al revés. Es como si yo pusiera un espejo y esas categorías quedaran reflejadas más que a la inversa. Pues en chino, el complemento agente, con pei, por ejemplo, va delante del verbo. En español, verbo, adverbio, como vemos allí. En chino, siempre, sabéis que el complemento circunstancial de tiempo y de lugar va delante. Nosotros allí o en España vivimos. En español, ahora, todos los modificadores van detrás. Por ejemplo, nombre, sintagma de posesión. El sombrero del señor Lee. El chino justo al revés. El espejo se refleja al revés. Señor Lee, de que sería t, la partícula t, ¿no? Y luego sombrero. En español, nombre, adjetivo especificativo. El pantalón azul. En chino al revés. Azul, pantalón. Claro, si el adjetivo va en español detrás, pues también la proposición de relativo, que funciona como un adjetivo. La novela que he leído. En chino al revés. He leído qué novela. He leído otra vez para como marca de relativo. En español nombre y nombre en aposición. Detrás siempre el modificador. Porque es una lengua SVO. Océano Pacífico. En chino al revés. Pacífico océano. Mediterráneo mar. Tichong Hai. Hai lo ponemos al revés, ¿no? A detrás. En español tenemos preposiciones. Las partículas locativas son van delante, ¿no? En chino justo al revés. En chino, por ejemplo, tenemos mesa y detrás, yo puedo decir encima, debajo, izquierda, derecha, san, xia, hou, mien, chie, mien, tui, mien, justo detrás del nombre. Además, Greenberg nos dice que en las lenguas SVO normalmente no existe la categoría de partícula modal. Es cierto, en español, yo he puesto aquí esta de acaso, pero no es una categoría, no forma un sistema con otras, para que os hagáis una idea. Entonces, no suele existir. Y suponiendo que exista, iría al principio de la oración. En chino al revés, iría detrás, y sabemos que en chino las partículas modales oracionales son bastantes, ¿no? Entonces, estas partículas van a modificar, digamos, a toda la oración. Son discursivas, no aportan información al mensaje. Pueden indicar presuposición, contrariedad, suposición, a veces suavizar un imperativo, etc. Entonces, esto parece que es muy simple, pero nos va a ayudar para comprender luego muchos problemas que tienen los chinos que estudian español o los españoles que estudian chino, ¿no? Y todo esto se refleja a lo largo, digamos, de este estudio. Entonces, voy a resaltar solamente algunos puntos, repito. Por ejemplo, en la página 5, las oraciones activas con pa, su formación, requisitos, usos, también las pasivas con pei, ¿no? Su combinación con la negación, con los verbos auxiliares, en fin, aquí en los exámenes HSK, pues en fin, estas pequeñas trampitas aparecen continuamente, ¿no? La construcción, que sirve para enfatizar lo que viene a continuación, puede ser un sujeto, un complemento directo, un circunstancial de origen, de dirección, etc. Ahora, usos de la pasiva del chino frente a la pasiva del español o del inglés. Ojo, la forma es muy fácil, construirla. Hemos dicho que en chino el complemento agente va a ir delante, pero los usos son diferentes. Muchas veces la pasiva del inglés o del español no se corresponde con la construcción pasiva del mandarín, sino con la construcción
Pues es precisamente esta la que desempeña la función de poner a la gente como protagonista cuando el tópico es el complemento directo. Un ejemplito. O sea, en español decimos, este cuadro fue pintado por la señora Wang o por la señora Li. Utilizamos una pasiva. Aquí os he puesto, esta estrellita quiere decir, lo que tenéis ahí una estrella que es agramatical. O sea, un asterisco encima de la frase es que es agramatical, ¿no? Entonces, en chino no se traduce por la pasiva correspondiente, sino nei fu hua shi li tai tai hua te, por la construcción shi te. Entonces, repito, más que en la forma, en el uso. En la oración compleja, por ejemplo, vamos a destacar la subordinación adjetiva o de relativo, que hemos dicho que va a ser al contrario que en español, ¿no? En chino la preposición de relativo, luego te, y luego el núcleo. Por tanto, en vez de antecedente, en chino hay consecuentes. En la página 5 también pueden ustedes ver los llamados verbos en serie. Esto es fundamental. Yo tengo un artículo sobre un estudio de las 5 clases de verbos en serie que hay y cómo fue decisiva esta evolución para que se produjera un cambio en el orden de palabras del chino. El chino clásico es SVO y en cambio el chino moderno tiene una tendencia a SOV. Entonces, ¿qué ha sucedido para que se produzca este cambio tipológico? Bien, en español tenemos oraciones sustantivas, ¿no? En chino no existen las oraciones sustantivas. Yo digo, quiero que me acompañes al cine. Quiero que, la conjunción, y luego la proposición subordinada. En chino lo que hay son construcciones de verbos en serie. Yo querer, tú acompañar, yo ir cine. Esto es muy curioso y me gustaría, si tuviera tiempo, explicaros por qué se ha producido este cambio en el orden de palabras. En fin, luego las adverbiales temporales, pues bueno, son como en español, pero cambiando el orden, ¿no? En español decimos cuando más preposición subordinada. En chino, primero la preposición subordinada y luego tasho. En las de anterioridad, en chino, primero la preposición y qian. Si son de posterioridad, y hou, o sea, al revés. Pero bueno, tampoco sería un problema. Las subordinadas condicionales en chino. Aquí hay numerosos nexos que podemos utilizar. En la página 5 también. Pero claro, daros cuenta que en español tenemos condicionales reales, irreales e hipotéticas. Entonces, yo os pregunto, ¿cómo traduciríais al chino la diferencia que tenemos en español entre si me toca un barco, si me toca la lotería, me compraré un barco? Real. Si me tocara la lotería, con el perfecto de subjuntivo, me compraría un barco, con condicional simple, hipotética. Y si me hubiera tocado la lotería, me habría comprado un barco, que es irreal. Podéis pensar qué mecanismos utilizaríamos en chino para que esos matices aparecieran representados. Y ojo, el que una lengua no tenga una cierta categoría no quiere decir que no pueda expresar ese concepto. Todos los conceptos se pueden expresar. La diferencia está entre si se hace de forma gramaticalizada o por medios léxicos o perífrasis, ¿no? Bien, como por ejemplo en la página 6 pues podemos resaltar el uso de los interrogativos e indefinidos. En muchísimas lenguas del mundo son los mismos términos. Coinciden, repito, interrogativos e indefinidos. Por ejemplo, sei puede ser quién o alguien. Sama puede ser algo o qué. En fin, en muchas lenguas. Luego, la marca cero. Ojo, el que no aparezca algo es muy importante. También me está aportando información. La marca cero forma parte de ese juego de relaciones y oposiciones que constituye el sistema. Por ejemplo, aquí os he puesto ladrón, ladrón, huir corriendo. Y también puede ser poniendo el sujeto detrás. Daros cuenta que en chino, cuando tenemos un sustantivo sin determinar, o sea, que no aparece un posesivo, un demostrativo, ningún adjetivo, un nombre suelto, si aparece delante del nombre, va a ser determinado, definido. Lo traduciríamos por el ladrón
del cual previamente hemos hablado, huyó corriendo. Pero la misma frase, con el sujeto detrás, sería un ladrón, uno cualquiera, uno indefinido, huyó corriendo. Entonces, no hay diferencia entre el artículo determinado o indeterminado, pero a través del orden de palabras sí que podemos indicar ese concepto. Bien, luego, por ejemplo, también en la página 6, los clasificadores o palabras medidoras. Bueno, hay 5 clases diferentes, por ejemplo, entre los individuales, pues pa, ¿no?, para cosas que tienen mango, pen, para objetos que están formados por un conjunto de hojas, y pensú, tiao para cosas largas, ¿no?, y tiao se, una serpiente, o y tiao wei jin, un pañuelo. Bueno, hay muchos, ¿no? Chien, para prendas de vestir, pues quiere decir, pues camiseta, jersey. Y luego tenemos que es uno general, no especializado. Entonces, hay términos en chino que no tienen un clasificador especial, pues acuden a este. Y luego también los niños cuando son pequeños y los extranjeros que no dominamos bien el idioma, si no conocemos el clasificador que tenemos que utilizar, pues acudimos a este genérico. Bueno, hay varias clases. Y aquí sería muy interesante hacer una comparación con el español. Evidentemente el español no es una lengua clasificadora. En español ponemos directamente una mesa, un libro, en medio no hay un clasificador. Pero es muy curioso, en español, cuando queremos contabilizar nombres continuos, sí que acudimos a una especie de clasificador. Por ejemplo, cuando decimos una botella de vino, ¿no?, un vaso de leche, una loncha de chorizo, si yo digo 3 vinos, 3 chorizos, se refieren a clases de, no son objetos individuales, contables. Pero si yo digo una botella de vino, 3 lonchas, 3 rajas de melón, los estamos contabilizando. Y esto podría ser algo parecido a la función que desempeñan los clasificadores. En la página 7 me centro en los valores aspectuales. Y eso es curioso, se dice con frecuencia que el chino no tiene gramática, qué gran absurdo, ¿no? De hecho, es verdad que el chino pues no tiene concordancias de género y número entre el nombre, adjetivos. Es verdad que el chino en el verbo no tiene la flexión de número, persona, tiempo, modo, ¿vale? Es verdad. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga otros recursos distintos, ¿no? Tenéis ahí una fotocopia que os he entregado también aquí, que no voy a entrar en ella, también sobre, en fin, formación de palabras en chino. Y, por ejemplo, en la reduplicación, el chino es mucho más rico que el español. El español apenas utiliza, ¿no?, ese mecanismo. E incluso en el aspecto verbal, de forma gramaticalizada, el chino es más rico. En español tenemos solamente la oposición entre perfectivo e imperfectivo. Me refiero a forma gramatical, porque para otras hay que acudir a perífrasis verbales, ¿no? O sea, canté, cantaba. Para otras son perífrasis. En cambio, en chino tenemos el aspecto progresivo durativo, con ch, el progresivo de acción imperfectivo, con chai. Tenemos un incoativo, con chilai, un continuativo, con xia chi. Tenemos el perfectivo le, con le, también, ¿no? Tenemos con cuo, hay 2 cuo. Cuo 1, que sería el pasado experiencial, y cuo 2, un pasado reciente. Tenemos el aspecto delimitativo cuando repetimos el verbo. Lo repito, es mucho más rico que en español. El que no siempre coincidan los mecanismos no significa que no tenga otros distintos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso aquí en la página 7. También es importante resaltar los resultativos, ¿no? Los resultativos que pueden ser gramaticales, por ejemplo, digo kan, o kan ta, o kan chien, no son gramaticales, ¿no? O cuaja, que no quiere decir colgar bien, como a veces se traduce, ¿no? Y otros resultativos que son léxicos. Tengo un verbo que indica la acción y el segundo verbo, que tiene fuerza léxica también, es el resultado de ese primer verbo. Por ejemplo, tui kai, tui es empujar, kai, abrir. Entonces, el resultado es que está abierto, ¿no?, y es fruto de la acción primera. Por ejemplo, esto pues no existe en español.
Y siempre estos resultativos admiten en su interior el complemento potencial afirmativo te o pu, ¿no? Pues también hay que hacer hincapié en los complementos direccionales simples o compuestos. Esto es precioso en chino. Por ejemplo, puedo decir na san chi, na es coger, san es para arriba, chi. ¿No? En español decimos súbeme esto, súbelo. En chino es muy completo porque dice na es coger, san y luego en dirección contraria al hablante, ¿no? Si fuera hacia mí sería lai. Esto es muy bonito. También tenemos que resaltar los verbos modales a través de verbos auxiliares. Me refiero a la oposición que hay en chino entre hui, nan y koi. Hui, sobre todo para procesos que indican un aprendizaje anterior, ¿no? Wo hui shuo han yu. Pues para saber chino tengo que aprender o saber conducir. Nan, para capacidad física, por ejemplo, un niño de 2 meses, pues que no puede andar, ¿no? O también capacidad referida a situaciones. Y kei, que es más en el sentido de permisión o no. En español a veces traducimos por saber, poder, pero en chino estos matices en principio se mantienen. Luego hay casos en que la frontera ya se difumina un poco, ¿no? A continuación, en la página 7 podéis ver los verbos transitivos y las 4 posiciones que puede adoptar el complemento directo. Esto está todo relacionado con lo que yo decía antes, ¿no? Imaginaos que vosotros, profesores de chino, tenéis que explicar a un alumno qué diferencia hay en chino entre, primero, el complemento directo detrás. Wo mai su la. Wo mai comprar, yo comprar su libros, ¿no? Detrás. Esa es una opción. Ahora, otra opción es utilizar la construcción pa y ponerlo delante del verbo, ¿no? Wo pa su mai le. Yo pa libro comprar. O sea, he comprado. Pero otra posición sería ponerlo delante de toda la oración. Su wo mai le. Y la última detrás del sujeto y antes del verbo. Wo su mai le. Yo tengo, en fin, estas mismas frases son varios folios en un contexto amplio. En el contexto se ve más fácilmente, porque si no, claro, explicamos el complemento directo, pero si luego no sabemos explicar al alumno su utilización discursiva, pues nos quedamos igual. Entonces, en fin, yo os animo a que vosotros, profesores de chino, y luego los chinos, como hablantes nativos, reflexionéis. ¿Cómo le explicaríais al extranjero que estudia chino esa diferencia? Bien, en la página 8, por ejemplo, estudiaríamos los adverbios, ¿no? Es muy típico hacer la reduplicación de un adjetivo y luego añadir el sufijo t. Man, t. Kuai, la, t. Y también adverbios onomatopéyicos. Me ha dicho Elena que justamente su tesis doctoral pues trataba un poco también de las onomatopeyas, ¿no? De estos aspectos. Bien, en la página 8 también, en las partículas, pues en fin, evidentemente los usos de la partícula t. Ya sabéis que t vale pues para posesión. Yo puedo decir ota tien now, pues indica posesión. El relativo que hemos visto antes, pronominalización para no repetir el sustantivo, en la construcción, en fin, tiene muchos usos, ¿no? Luego la partícula de grado t, también, en español unimos directamente el verbo al complemento de grado y en chino no. Yo puedo decir ta han yu shuo de hen liu li, shuo de hen hao o shuo de hen liu li. Habla muy bien o habla con mucha lucidez, con mucha fluidez. Es necesario colocar ahí en medio esta partícula. Luego también la diferencia es muy importante en chino entre el perfectivo le, que se pone justo detrás del verbo, ¿no? Y cuya negación es con mei, y desaparece le, frente a la partícula de cambio de situación que se pone al final, ¿no? Tenemos la frase entera y al final le. La negación correspondiente sería Jaime n, o Jaime Itzefan n. Entonces, ojo, porque esto en español resulta muy difícil. Y en el caso de los verbos transitivos podemos distinguirlo, pero con los intransitivos no tanto.
Por eso hay contextos en que se admiten varias interpretaciones. Bien, luego aquí también las partículas modales oracionales que he comentado antes, ¿no?, que no añaden información nueva a la oración, pero sí que añaden valores expresivos y discursivos. Aquí tenéis varias apuntadas. Bueno, luego también en la página 9, volver a mencionar lo de las posposiciones en chino, ¿no? Ponemos el sustantivo y luego detrás, delante, en fin, etcétera, frente al español, que tiene preposiciones. Bien, en cuanto al discurso, voy rápido porque quiero que me quede tiempo al final para que me hagáis preguntas. En cuanto al discurso, aquí pues previamente habría que conocer que el español es una lengua con sintaxis orientada a la oración. Eso quiere decir que las categorías gramaticales en principio están bien definidas. En español pues nadie confunde un nombre con un verbo, con un adjetivo. Hay ciertos morfemas, ¿no?, que nos orientan y ciertas concordancias. La función sintáctica es igual, pues todos sabemos que el sujeto, por ejemplo, pues concuerda en número y persona con el verbo, que tenemos ciertos pronombres que pueden conmutar al sintagma entero, ¿no? En español, cuando no quiero repetir un sintagma, acudo a la pronominalización. Se lo compré, sería le lo compré, se lo compré. Y en español los signos de puntuación están bien definidos. Por el contrario, en las lenguas con sintaxis orientada al discurso o al parágrafo, como el chino, las categorías gramaticales no están bien definidas. De hecho, es muy frecuente la coincidencia de clase, ¿no? Es algo impensable, pues en chino tenemos una palabra y puede ser un verbo, un adjetivo, un superlativo, o sea, un adjetivo, pero bueno, es que esto es impensable, que claro, y solamente vamos a saber qué función desempeña y qué categoría es una vez que aparece inmerso dentro de la oración. Pues cuando yo vea su distribución, que aparece delante y que aparece detrás, pues yo voy a darme cuenta de si ahí funciona como un adjetivo, como un verbo de cualidad, o, en fin, o como otra función. Además, en chino, ojo, tampoco existe la pronominalización. En vez de decir se lo compré, directamente maila, y no queda la marca, salvo una excepción. La única ocasión en que es necesario es con la construcción pa. Ahí sí, pero en el resto no hace falta. Y además en chino las reglas de puntuación tampoco están bien definidas. De hecho, yo he hecho experimentos dando el mismo texto en español y en chino, ¿no? Quito todos los signos de puntuación. Los españoles más o menos coinciden y no los chinos. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que en el primer caso, en el caso del español, en las lenguas con sintaxis orientada al discurso, todo eso que he mencionado hace que la oración posea la entidad suficiente como para ser tomada como base del análisis lingüístico. Y por eso, desde que somos pequeños, nosotros estudiamos la partición sujeto-predicado. Por el contrario, en las lenguas con sintaxis orientada al discurso o al parágrafo, esto no sucede así. Entonces tenemos que dar un salto. La oración no es suficiente. Tenemos que dar un salto y acudir al llamado parágrafo. Y por eso en estas lenguas lo importante es la conjugación de tema, comentario, o lo que en terminología americana se denomina tópico. O sea, tema, rema, perdón, y tópico y comentario. Y que si os dais cuenta, tanto toda la teoría del orden de palabras de Greenberg, como esta estructura oracional de lenguas con sintaxis orientada a la oración o al discurso, esto es fundamental, porque va a repercutir primero en lo que es la lingüística china o española, la lingüística general, la enseñanza del chino a españoles o de español a chinos, y también en toda la teoría de la traducción e interpretación. Entonces, esto es fundamental. Bueno, en la página, al final de la página 10 y 11, por ejemplo, léxico y semántica, pues aquí, por ejemplo, estudiaríamos, entre otras cosas, he dicho antes, casos de polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, tabú, eufemismo. Incluso se podría ver la discriminación sexual a través del lenguaje,
etc. También sintagmas lexicalizados que con frecuencia pues, en fin, se van repitiendo. Por ejemplo, luan chi pa chao, juli hutu, sui tu pu fu. Cuando alguien nos acostumbra, sui tu pu fu. Hay muchas, ¿no? Pues habría que estudiarlo aquí. Luego, en la página 11 y 12, la formación de palabras, pues veremos que sí que tiene formación de palabras el chino, como muchos dicen lo contrario. Eso es gente que no conoce el chino, que no lo ha estudiado, que va repitiendo ideas que se han ido transmitiendo en los libros de lingüística, ¿no? Pues hay prefijos, aquí tenéis varios. Tenemos también sufijos, por ejemplo, este xue. Xue equivale a veces a logía del español, ¿no? De filología, por ejemplo. Jia equivale a veces a nuestro ista, ¿no? Por ejemplo, xiaoshuo, novela. Xiaoshuo jia, ahí es novelista. Hua, este hua es un sufijo causativo factitivo. Equivale al español izar o ificar, ¿no? Por ejemplo, conye, industria. Conye, hua, industrializar. O sea, hacer qué, y un proceso. Hacer que algo adquiera la cualidad que indica la base. Mucho. Luego tenemos interfijos, ¿no? Te y pu. En español tenemos interfijos, pero no tienen valor gramatical ni léxico. Son solamente para un apoyo eufónico, y en cambio en chino sí. Pueden indicar poder o no poder. Tenemos, bueno, composición, pues con dos lesemas, hay muchas, por ejemplo, he ma, he, río, ma, caballo, todo junto, hipopótamo. Zhi chu, comer vinagre, que es estar celoso, ¿no? Kai tao, abrir, cuchillo, operar. Bueno, hay muchos, ¿no? Ta xiao, ta grande, xiao, pequeño, ta xiao es el sustantivo correspondiente, sería tamaño, así hay muchísimos, ¿no? Tenemos también abreviaciones y acronimia. Por ejemplo, Beijing Daxue, Beida. Beijing Huayu Daxue, Beiwai, etc. También sería muy interesante estudiar en este apartado cómo se adaptan pues nombres extranjeros, ¿no? Por ejemplo, McDonald's, Maitan Lao. Y a base se suelen buscar palabras que tienen un buen significado, ¿no? Pues para atraer al cliente. En cuanto a la página 12, significado, palabras sinónimas o casi sinónimas, no siempre, ¿no? Esto, por ejemplo, en los exámenes de HSK aparece continuamente. La diferencia, por ejemplo, entre chai y yo, los dos significan de nuevo, otra vez. Evidentemente, unos para el futuro, otros para el presente y el pasado, ¿no? Por ejemplo, itier frente a yo itier, cuando utilizamos uno, cuando utilizamos otro, huo shi y hai shi, o la disyuntiva, según sea para interrogativas o no. Bueno, muchos aquí. Luego campos asociativos también, pues hombre, dentro de por ejemplo, de los países, o de la ropa, las frutas, en fin, haríamos campos, deportes. Esto da mucho. Los términos de parentesco. Claro, el chino es más difícil, porque tenemos que memorizar. En español tenemos primo y tío, ya está. En chino tenemos que perder la palabra adecuada según sea por parte de padre o de madre, y según sea de mayor o menor edad, ¿no? Tenemos po, su, en fin. Esto requiere más esfuerzo. También en este apartado ayudaríamos, digamos, a que el alumno aprendiera a buscar según dos criterios, según el pinyin, que es el que más se ha generalizado, pero también por el sistema de radicales. Y aquí también veríamos los falsos amigos y las interferencias léxicas, ¿no? Por ejemplo, en español decimos contar chistes verdes, pero en chino no son verdes, los chistes son amarillos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el apartado 13, fonología y ortografía. Aquí volveríamos a insistir pues en los fonemas que mayor complicación suponen para un español, ¿no? La oposición entre po, po, ta, ta, ka, ka, en fin. Claro, ¿qué pasa con estos? Pues que tanto el chino que estudia español como el español que estudia chino cometen fallos, y hay muchos chistes en este sentido.
En ambos idiomas existen los sonidos. El problema radica en que el rasgo distintivo, lo que hace que sea un fonema y no otro, es distinto en español y en chino. En español tenemos que la oposición es sonoridad frente a sordez. ¿No? Por eso un chino siempre confunde pata, bata, cuánto, cuándo, puta, buda, canas, ganas. Repito, tiene los sonidos, pero el rasgo es diferente en español, sonoridad frente a sordez, según suenen o no las cuerdas vocales. Mientras que en chino el rasgo distintivo es aspiración frente a no aspiración. Po, po, no sale aire, ¿no? Bueno, aquí también veríamos pues, las ventajas e inconvenientes del sistema fonológico y silábico, tan sencillo como es el chino. También, por supuesto, en la página 13 tenéis los tonos, viendo además cómo a veces un carácter puede cambiar de tono, ¿no? Según qué carácter le siga. Por ejemplo, pura, negación. Yo digo, o puyao, subo, lo hago ascendente, o pulei, pero si yo digo, o pujao, es descendente. A veces incluso sirve para cambiar la categoría gramatical. Por ejemplo, lian, verbo medir, lian, sustantivo medida, ¿no? Veríamos casos de la misma sílaba pero con diferente tono, caracteres homófonos pero no homógrafos. En fin, insistiríamos en la tendencia al ritmo binario que posee el mandarín. Aquí seguiríamos con la consolidación y refuerzo del orden de los trazos. No está de más que sigamos analizando los caracteres según sean pictográficos, ideográficos simples, ideográficos compuestos, y lo más difíciles, los falsos préstamos o préstamos homófonos y los caracteres de extensión etimológica. O sea, hay varias formas de construir caracteres. No todos son pictogramas, evidentemente, como mucha gente cree. También aquí pues veríamos las reglas de ortografía del pinyin y los criterios de transcripción de los títulos de publicaciones en chino. Y esto, como ayer comenté en la presentación del libro, pues Sara Rovira lo tiene recogido en 2 anexos del libro que acaba de publicar. Bueno, me gustaría haber ido con más detalle, pero en fin. Bien, además de estos recursos lingüísticos, y basándonos en las listas que ofrece el marco de vocabulario utilizado para las situaciones comunicativas más frecuentes de la vida cotidiana, el profesor de chino de la Escuela Oficial de Idiomas, Li Wantan, y yo llevamos a cabo su adaptación al chino. Y de aquí surge la publicación Chino para Españoles, es vocabulario y situaciones comunicativas adaptadas ya al marco. Bien, en las páginas 14, 15 y 16 pueden ver ustedes, en fin, primero el índice para que os hagáis una idea general. Por ejemplo, la página 14, ¿no? Pues tenemos un apartado pues para todo tipo de situaciones, pues la saludo, presentación, meses, horas. El segundo apartado está dedicado a la vida cotidiana, pues la familia, el aspecto físico de la persona, cómo alquilar un piso en la ciudad, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el restaurante, en la cafetería, de compras, en el médico, en el dentista, en la farmacia, en la peluquería, en correos. O sea, situaciones que se nos presentan, ¿no?, continuamente. El apartado 3 está dedicado al tiempo de ocio, ¿no? Pues un día de descanso, una visita a la ciudad, excursiones, en un concierto, en el cine, el tiempo libre, también de viaje, en fin, de viaje en el autobús, en el avión, situaciones de emergencia, si tenemos que ir a la comisaría o tenemos un accidente de tráfico. Bien, y en el último apartado ofrecemos un breve compendio gramatical, donde se recogen todos esos puntos clave o de énfasis que yo he mencionado anteriormente. Bueno, ya para que veáis un ejemplo, tenéis en de la página 15, la segunda mitad de la página 15 hasta la 18, he puesto un ejemplo concreto, ¿no? En unos grandes almacenes. Pues ahí tendríamos primero que ver, pues, cómo podemos preguntar por qué secciones hay en la planta baja, en la primera planta, en la segunda. ¿Dónde está la sección de caballero, de ropa infantil, de calzado, de deportes, tal? Ahora, puedo probármelo, en fin,
Tiene otro modelo, tiene otro color, otro número. Puedo pagar con tarjeta de crédito, al contado, bueno, etcétera. Es para que os hagáis una idea simplemente, ¿no? También quiero señalar que en nuestras clases del CSIM, ya desde el curso 2006-2007, hemos empezado a aplicar, tal como propone el marco, para cada unidad, ¿no?, un ejercicio de autoevaluación. En lo que yo os he entregado podéis ver en cada nivel el alumno qué es lo que necesita dominar, ¿no?, de expresión escrita, expresión oral, en todas las destrezas. Entonces, el alumno es luego el que va a autoevaluarse y comprobar si realmente ha alcanzado esos objetivos. Aquí he de comentar que al principio noté cierta resistencia por parte del alumno, ¿no? Pues hombre, les daba más pereza, en fin, siempre es un ejercicio que cuesta, pero luego con los años han llegado a reconocer que eso les hacía tomar conciencia, ¿no?, y ser más conscientes de su propio aprendizaje. Incluso a veces les ayudaba a desarrollar estrategias para facilitar ese ritmo de aprendizaje. Bien, por ejemplo, ahí podéis ver alquilar un piso. Pues aquí tenéis lo que se pretende en cada competencia, ¿no? Comprensión lectora. Tengo que hacer tal cosa, entender un anuncio sobre un piso que se alquila. Comprensión oral, entender un diálogo, tal. O sea, lo veis, ¿no? Lo voy a repetir. Entonces, luego el alumno se autoevalúa en cada una de esas destrezas, a ver si ha conseguido o no ese objetivo. Pero claro, antes de esa autoevaluación, en la unidad correspondiente de la lección que estamos estudiando en clase, pues se le ha explicado, por ejemplo, cuántas habitaciones tiene un piso, y ahí pues ha aprendido salón, cocina, dormitorio, cuarto de baño, qué muebles tiene, y ha aprendido todos los muebles que podemos encontrar. ¿Es necesario dejar una señal? ¿La luz, el agua y el gas están incluidos o se pagan aparte? En fin, ¿está bien comunicado o no? Bueno, es un ejemplo. Luego tenéis a continuación otros, ¿no? En mi barrio y en torno al clima. En fin, no voy a entrar, lo miréis vosotros despacio, ¿no? Bien, pasamos al punto 6, integración de la competencia lingüística con la competencia sociocultural y la comunicación no verbal. Hemos dicho que toda lengua ha de estudiarse y conocerse. Perdón, que bebo un poquito de agua. O sea, toda lengua ha de estudiarse y observarse a partir de la cultura que la soporta. Pues es evidente que lengua y civilización están estrechamente ligados. Por ello, comprender el contexto sociocultural de comunicación es fundamental para comprender o descodificar con acierto un mensaje. Y esto cobra una especial relevancia en una sociedad tan contradictoria y paradójica como la que conforma la China actual, donde la búsqueda de matices resulta imprescindible. De esta forma se intentará evitar el llamado efecto escaparate, es decir, el observar otra cultura con las gafas de la propia, lo cual conduce irremediablemente al llamado síndrome de Nancy. Esto viene del libro, de la tesis de Nancy, no sé si lo habéis leído, ¿no? Se llama así a la audacia con la que se suele interpretar, o mejor dicho, malinterpretar, las conductas de los usuarios de esa lengua, sin conocer la verdadera intención que los ha guiado, y que casi siempre cobran sentido dentro de la totalidad de la cultura de origen, porque no hemos de olvidar que los modos de pensar, actuar y sentir que definen cada cultura se adquieren socialmente. Claro, y aquí hablamos de cultura, pero cultura realmente es todo y no es nada. El marco distingue tres clases de cultura. Primero, lo que llama cultura con mayúscula, lo escribe con C mayúscula, que sería la cultura enciclopédica,
la que utilizaba a veces el método tradicional, recordad, ¿no? Pues sí, cosas de arte, de literatura del siglo de oro, de historia. Dijimos que esa cultura, bueno, nunca está de más, pero que no hace que adquiramos una mejor competencia comunicativa. Luego tenemos la cultura con K de kilo, que es la de grupos muy concretos. Por ejemplo, el argot juvenil, por ejemplo. Y luego tenemos la cultura con minúscula. Esta es la que tenemos que enseñar y aprender, ¿no? La cultura con minúscula, que sería la cultura nacional estándar, común a las diferentes geografías y a los diferentes grupos sociales, la que unifica. Pues, por ejemplo, los horarios de las comidas, horarios de trabajo, ¿no? Toda la vida gira en torno a la comida y al trabajo, cómo se organiza la ciudad, qué fiestas son importantes. Claro, daros cuenta que cuando hablamos de esta cultura nacional estándar, estamos haciendo una cierta abstracción, estamos generalizando, puesto que luego es evidente que en todas las culturas existen también subculturas, ¿no? Pues según la edad, el sexo, la profesión, el estado civil, la clase social, hasta el barrio, hay subculturas. En Madrid hay un estudio publicado muy interesante sobre la forma de pensar, de vestir, de comportarse, qué sitio frecuentan los jóvenes, por ejemplo, de la zona del sur, de Getafe, de toda esa zona, hasta de Lavapiés, Embajadores, frente a otros de la zona noroeste, por ejemplo, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas. Es muy curioso, muy curioso. Claro, en esta segunda zona está lo que se llaman pijos, pero claro, dentro de los pijos hay diferencia de pijos. Hay pijos más cerrados, más conservadores, más con una mentalidad de viva Dios, España y el rey, y hay pijos progres, de que todo esto hay que ir matizando, ¿no? Bien, resumiendo mucho, en el caso de la cultura china y española, yo pienso que aquí lo que tendríamos que hacer, y yo lo hago en mis clases, claro, yo en esto dedico pues un cuatrimestre entero, y aquí voy a resumir, ¿no? Tendríamos que ver los tres grandes pilares filosóficos en los que se asienta la cultura china. O sea, confucianismo ante todo, que va a influir no solamente ya en lo que es China, sino en todo el sudeste asiático, ¿no? Y repercute en la configuración política y social. Tendríamos que ver pues todo el concepto que existe de familia, de sociedad, nación, la importancia del sistema. El individuo no importa, lo importante es que el sistema funcione. Todos los li, los ritos y ceremonias, el xiao, o piedad filial, ¿no? El respeto hacia los padres y hacia los mayores. Bueno, ¿qué huella ha dejado? Porque claro, todos, ya sea para echar la culpa del estancamiento de China, como para justificar el progreso que está viviendo China y los tigres asiáticos en esos últimos años, todos toman como referencia el confucianismo. Sería muy interesante de analizar despacio. Entonces, ante todo el confucianismo, luego el taoísmo, que va a influir sobre todo en la literatura y en el arte. Y el budismo. El pueblo chino es muy poco religioso y en China no ha existido nunca una religión con verdadera influencia en la sociedad. Pero en fin, aún así la religión mayoritaria es el budismo. Evidentemente es muy distinto el budismo que surgió en la India que el budismo que encontramos en China. Según se va prolongando por la ruta de la seda, va bebiendo de las fuentes de cada país. Entonces en Japón se mezcla con el sintoísmo, ¿no? En el Tíbet, por ejemplo, pues con el lamanismo. En China, pues con el confucianismo y el taoísmo. Entonces es un budismo también diferente, ¿no? Predomina el budismo zen y el mahayana, que son mucho más sociales y más activos que los de otros lugares. Pero claro, no solamente hemos de quedarnos en la parte teórica, luego hay que ver cómo repercuten esos aspectos teóricos en la vida del día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Ver cómo repercute en la familia, en la situación de la mujer. Claro, en esos últimos años, sobre todo en las grandes ciudades,
se están produciendo cambios, y es verdad que desde 1949 las leyes ya protegen más a la mujer, ¿no? Pero aún así se puede ver cómo ciertos modelos confucianos han seguido permaneciendo incluso hasta en la actualidad, ¿no? Aunque evidentemente también hay que decir pues que la mayor escolarización, la urbanización, la apertura al exterior, el mayor nivel de vida y sobre todo, lo que es muy importante, el acceso de la mujer a la educación y al trabajo, o sea, ya es libre económicamente, pues está claro que todo eso va a repercutir, digamos, pues en el resto, en ella misma y en la familia y, por tanto, en la sociedad. También me gustaría hablar aquí del dinero y la comida, la gran obsesión de los chinos, ¿no? Los chinos dicen que de cada 10 chinos que uno encuentra, 6 están hablando de dinero y los otros 4 no hablan de dinero porque están comiendo. Comer es el cielo, dicen los chinos. Habría que ver también todo el arte de las relaciones sociales, las normas de educación, las quanxi, ¿no? Cómo se alimentan. Yo tengo una teoría, y es que, claro, como en China no ha existido un sistema, unas instituciones que apoyaran al individuo, pues ha tenido que ir tejiendo redes de quanxi, de relaciones, para salir adelante. Cuando quiere conseguir algo y no puede, ¿qué hace? Dice, Kai Homen, abre la puerta de atrás. Claro, estas relaciones suponen un gran compromiso, es una deuda, un favor y una devolución, y hay que alimentarlas. ¿Cómo? Pues con visitas, con regalos, con banquetes. El comer, el beber, el brindar es muy importante, ¿no? entre los chinos, y para hacer negocios también. Habría que ver también el feng shui, los extranjeros, cómo ven los chinos a los extranjeros, el sentido del humor, que es muy diferente al del español, y luego también yo lo que explico en un tema en mis clases es normas de negociación y protocolo para hacer negocios en las distintas culturas. Bien, ya también rápidamente hemos ido viendo ya las diferentes competencias, ¿no? Y ahora pasamos a las competencias no verbales, que incluye el marco. Sería la kinésica, hemos dicho que sería gestos y posturas corporales, ¿no? Pues por ejemplo, aquí podríamos ver cuando en chino estamos comiendo y hacemos así. Nos sirven, y para decir gracias y no hablar con la boca llena, esta costumbre, este gesto, parece ser que empezó en Hong Kong, se extendió por Cantón, pero ahora en muchos sitios de China se ha ido generalizando. Entonces es como, bueno, ya está bien y gracias, ¿no? Los números, en la fotocopia al final tenéis los números, hasta el 5 es igual, luego ya van cambiando, ¿no? El 10 yo lo he visto de dos formas, puede ser así, que parece el 10 escrito, y también lo he visto así. Bueno. Luego también, por ejemplo, cuando una persona tiene mucha cara, se hace así. En español, en chino, en fin. Luego aquí también, ¿qué hacer, por ejemplo, con las tarjetas de visita? No, los gestos. Una tarjeta, la educación es cogerla con las dos manos, mostrar interés, no coger como algunos españoles, la meten por ahí, en donde puedes, es una falta de respeto. Entonces, se debe introducir en el billetero o, suponiendo que lleves americana, en un bolsillo, pero que quede a la altura del corazón o más alto. Y esto vale para Japón y para China, ¿no? Luego también, por ejemplo, en China es frecuente que hagan ruido al comer, cuando toman tallarines o sopa, y eso es buena educación. El anfitrión se siente contento, es señal de que está buena la sopa, y si luego ya eructan, pues encima que les ha sentado bien, cuando aquí es una falta de educación, ¿no? También cuando yo he ido con grupos de empresarios, es curioso, porque los chinos hacen así, o sea, te miran, sonríen y asienten. Entonces muchas veces los españoles se piensan que sí, que van a conseguir un buen negocio, que están de acuerdo. Ojo, el sonreír y el asentir no significa que estén de acuerdo, simplemente quiere decir que te están escuchando. Ojo, entonces no hay que hacerse falsas esperanzas, ¿no? Bueno, la prosémica sería cómo estructuramos el microespacio, ¿no?
Aquí hay estudios en donde se ve la distancia que hay en las diferentes culturas, según sea distancia íntima, distancia personal, distancia social, distancia pública. Habría que ver que el español es una cultura de contacto. O sea, el español, el italiano, el árabe, son culturas de contacto, ¿no? Pues nos acercamos, nos besamos, nos damos palmaditas en la espalda. Mientras que otras, como la china, la japonesa, la norteamericana, la inglesa, son de no contacto. Aquí no sé si habéis visto la película de Babel, en este caso con la japonesa. Bueno, bien, entonces, claro, estos besos, abrazos que nos damos nosotros, a veces son mal interpretados. Yo he visto a chiquitas chinas, alumnas, que vienen, bueno, con pájaros en la cabeza, pues porque el españolito de turno, pues les ha puesto así la mano en el brazo y se creen ya que les gusta, se hacen ilusiones, cuando no tiene por qué, ¿no? Tradicionalmente los chinos no muestran sus emociones, no se dan la mano, no se hace caricias y no se besan. El beso hasta ahora en las grandes ciudades sí que se ve ya, ¿no? Pues con la manita y el besito. Yo recuerdo la primera vez que estuve en China que eso no lo veía, y cuando volví a España parecía una paletica, veía una pareja besándose y me quedaba así, porque ya me chocaba, ¿no? Hoy en las grandes ciudades sí, ya se va viendo, pero es algo que viene, digamos, tarde y viene de lejos. Tradicionalmente el beso era considerado en China como una parte del acto sexual, algo que no debía hacerse en público. Y esto llevó en siglos pasados pues a comerciantes, a diplomáticos que llegaban a China a pensar que los chinos no conocían el beso, porque no se les había ocurrido. Y en cambio los chinos pensaban que las mujeres que iban con estos occidentales eran todas prostitutas, porque eso ellos lo hacían con las prostitutas o en casica, pero en fin, en un ambiente íntimo con la mujer. Y eso explica también lo forzado y artificial, por ejemplo, de la película esta de Mulan, de Hua Mulan. No sé, la habéis visto, ¿no? De Walt Disney. Pues hombre, en esa época, ni ahora siquiera, en esa época es impensable que la hija, bueno, sabéis que es la piedad filial, ¿no? La chica, para evitar que el padre vaya a la guerra, pues se disfraza de varón, y al final unos besos, unos abrazos, unos lloros. Pues eso es algo absurdo que nunca hubiera existido, ni ahora ni antes en la cultura china, ¿no? Luego aquí también habría que ver en lo del espacio, pues las formas de comer, por ejemplo. En China con la mesa redonda, muchos platos, cada uno se va sirviendo. En cambio, pues en España 2 platos, el postre, en fin, habría que ir comparando, ¿no? Y en cuanto a la cronémica, es el uso y distribución del tiempo. Habría que ver qué significa ser puntual y en qué situaciones. No es lo mismo quedar con un amigo que ir a una entrevista de trabajo, a una ópera, al cine. También aquí hay que analizar lo que duran las visitas, las reuniones, las entrevistas de trabajo. También cómo se estructuran las actividades diarias, ¿no? De desayunar, comer, merendar, cenar, es diferente. Ya sabéis, ¿no? En China a las 12 más o menos se come, a las 6 se cena. Luego antes de acostarse hay el xiaoye, ¿no? Aquí en cambio habría una merienda antes y luego la cena más tarde. También habría que estudiar cuáles son los momentos apropiados pues para ir de visita, para llamar por teléfono, para pasear, por ir para un parque, las actividades sociales. Y bueno, me voy a quedar aquí ya por cuestión de tiempo. Lo que quiero, en definitiva, que tengáis claro, es que el marco persigue la integración contextualizada de lo que sería su competencia lingüística, discursiva, estratégica, sociocultural, paralingüística y no verbal. Y dentro de esta, la cronémica, prosémica y la kinésica. Un poco de conjunto. Entonces, claro, esto habría que verlo muy despacio y de forma detallada, ¿no? Pero bueno, espero que más o menos me hayáis podido seguir, aunque haya sido muy rápido y sintetizado. Muchas gracias.